En Deuteronomio 18 veíamos que Dios le habló al pueblo. Y Dios le dijo: cuando entres a la tierra prometida, le dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y Dios le está diciendo que no haya quien consulte a los muertos. Y termina diciendo: eso es abominación para Jehová. Toda práctica de hechicería es abominación. ¿A quién? A Jehová. Dios le está diciendo: no te lo permite Dios, porque santo serás, porque yo soy santo. Lo que indica que las prácticas de ocultismo no tienen nada que ver con la santidad de Dios. Para Dios eso es malo. Hoy vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 8. Pero no voy a leer el pasaje porque lo vamos a estudiar. Vamos leyendo y estudiando de una vez. Entonces en Hechos, ubíquese Hechos capítulo 8, versículo 4. Ya la iglesia estaba establecida en Jerusalén. La iglesia primitiva, conocida como la iglesia madre. Había una persecución contra los cristianos en Jerusalén. Habían matado a Jacobo. Pedro lo habían puesto preso y había sido liberado de forma milagrosa. Habían sido perseguidos los cristianos en Jerusalén. La persecución arreciaba contra ellos. Muchos habían estado presos. Entonces ellos se van de Jerusalén. Dice el verso 4 que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que el evangelio. Y dice el 5, nos habla de Felipe, que va a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo allí en Samaria. La ciudad de Samaria, no se trataban los samaritanos con los judíos. Samaria era la capital del reino del norte, o la capital de Israel. Samaria quiere decir atalaya o torre del vigía. Una vez Jesús llegó al pozo de Jacob, que estaba en Samaria, en un lugar llamado Sicar. Allí le predicó a la mujer samaritana. Y esta mujer fue al pueblo y sacó una multitud, y la gente de Samaria creyó a Jesús. El terreno en Samaria estaba preparado. Jesús habló. Recuerden que una vez Jesús llegó a una aldea y habían 10 leprosos y dijo: vayan, muéstrense al sacerdote. Cuando iban fueron sanados y uno se devolvió. Y dice el texto, dice, y ese era samaritano. Porque los samaritanos, cuando no sé qué pasaba, pero los samaritanos eran agradecidos. Este se devolvió a dar gracias. El leproso sano era samaritano. Los otros 9 no, eran judíos, se creían que se lo merecían. Y recuerdo que Jesús también, aparece un pasaje donde Jesús dice una parábola, donde un hombre cayó en manos de ladrones y pasó un sacerdote y pasó de largo, pasó un levita, pasó de largo, y dice, pero pasó un samaritano y tuvo misericordia. Jesús hablaba de los samaritanos de esta manera. Entonces Felipe va a Samaria y comienza a predicar el evangelio en la ciudad de Samaria. Y estando allí en Samaria, nos dice la Biblia que los samaritanos creyeron la palabra. El terreno estaba preparado. Dice el verso 6: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este Felipe era conocido como Felipe el evangelista.
Él tenía 4 hijas profetisas. Él había sido diácono de la iglesia madre. Cuando tomaron los diáconos, Felipe fue uno de ellos. Dice el verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes ¿qué? O sea, este evangelista tenía poder, porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando llegó a Samaria, los demonios se iban. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Este es el evangelio. Es poder de Dios. Tiene que haber milagros, liberaciones, sanidades. Y Felipe sanaba, liberaba, echaba fuera demonios. Esto pasó en Samaria. Dice el verso 8, dice que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, había avivamiento en Samaria. Qué bendición tan grande. Necesitamos evangelistas como Felipe, que vayan, que prediquen, que sanen los enfermos, que reprendan los demonios. Necesitamos gente así. Necesitamos gente consagrada como Felipe. Y dice el verso 9: pero había un hombre llamado ¿cómo? Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Era el brujo del pueblo y había engañado a la gente de Samaria. ¿Qué había hecho Simón? Eso hace el mago. Los magos hacen que tú veas alucinaciones o veas cosas que parece que fueran reales, que no son. Y dice aquí que este mago, yo estuve estudiando un poquito la historia de Simón, y un historiador que habla de Simón dice que él era gnóstico, astrólogo. Él ejercía la brujería, él ejercía la magia, el gnosticismo. Y con todas estas cosas, él se creía un sabio. Lo tenían como un dios en Samaria. Y dice el verso, pero un hombre llamado Simón, verso 9, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, porque eso hace la brujería, engaña a la gente. Simón había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Él decía que era el más grande, tenía conocimiento de lo sobrenatural, tenía un conocimiento de lo espiritual, y la gente acudía a él. Dice el 10: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea que todo el mundo en Samaria escuchaba ¿a quién? A Simón. Tenían un problema, ¿dónde iban? Donde Simón. Tenían enferma, ¿dónde iban? Donde Simón, el brujo del pueblo. Allá iba la gente de Samaria, tanto pequeños como grandes. Se está refiriendo que iban ricos y pobres a consultarlo. Todos los estratos sociales iban a la brujería que tenía Simón. Y también dice el texto, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea, lo que Simón hacía, tenía a la gente engañada diciendo que era el gran poder de ¿quién? Hay muchos brujos que se esconden detrás de la Biblia. Hay brujos que te hablan de hermano. Mire, yo he ido a casas donde tienen el radio puesto escuchando al brujo que transmite, y te dice hermano. La Biblia dice, recuerden el domingo pasado, que Satanás se viste como ángel de luz, pero detrás de todo eso no hay sino demonios, brujería, todas esas cosas de hechicería, brujería, sortílego, magia. No importa si es blanca, negra, del color que sea, todo eso es del diablo, no pertenece a Dios. Creían que lo que él hacía era de Dios. Tenía a la gente engañada. Verso 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas
¿Qué dice? Les había engañado mucho tiempo. Siempre los tenía cautivos. Los había engañado ¿qué? Mucho tiempo. Los tenía cautivos a la ciudad. Eso hace la brujería, la hechicería, cautivar a la gente, engañar a la gente. Y aquí lo dice la Biblia. Pero llegó la luz a Samaria. Y se puede cumplir entonces el texto: un pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Llegó Felipe con la unción del Espíritu Santo. Dice el 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den un aplauso al Señor. El poder del evangelio llegó a Samaria. Se convirtieron y se bautizaron hombres y mujeres. Primer paso: convertirse de los pecados, arrepentirse, aceptar a Cristo. Segundo paso: debes bautizar. Hay una cantidad de gente que viene a la iglesia y no se bautiza. Tiene que bautizarse. Jesús se bautizó. Tenemos que ser bautizados. La Biblia habla del bautismo. Y hay mucha gente que asiste a la iglesia pero no se bautiza. Acá tenemos un maestro para clases bautismales, el hermano Germán Durango. Usted debe recibir las clases, debe tener información, debe ser doctrinado y pasar las aguas bautismales, debe bautizarse. La gente de Samaria creyó. ¿Qué hizo Felipe? Felipe con la gente que creyó, los bautizó. No está bautizando niños, bautizó adultos. Los que se convirtieron con Felipe fueron adultos. Dice: hombres y mujeres fueron bautizados. O sea, ya hay una iglesia establecida en Samaria. Miembros bautizados en Samaria. Verso 13. Verso 13. También creyó ¿quién? El mago, el brujo se convirtió. También creyó Simón. ¿Y qué más hizo después que se convirtió? Se bautizó. Dice: habiéndose bautizado, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Él sanaba enfermos con su brujería, con sus bebidas, con sus baños, porque se usan los brujos: bebidas, baños, brujería, talismanes, ponen pulseras, hacen señales, lo mandan a usted a hacer una cantidad de ritos y de cosas. Pues Felipe hacía eso. Él se bautiza y se queda al lado de Felipe. Dice: y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, el brujo estaba atónito. Dice el verso 13. Si un brujo se arrepiente, tiene salvación. Si un brujo se aparta de la brujería y se convierte a Cristo, es salvo. Abandona todos los ritos y quema todo lo que tiene, se salva si se arrepiente de corazón. Felipe se bautizó y ahora era el ayudante, Simón se bautizó y ahora era el ayudante de Felipe, del evangelista. Estaba al pie ayudándole y Dios haciendo milagros, y él veía, porque él quería tener el don, él quería ejercer lo mismo. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. La iglesia madre se entera que en Samaria hay un avivamiento, que habían aceptado a Cristo y habían bautizado un grupo de personas. Entonces la iglesia madre manda una comisión, nada más y nada menos que Pedro. ¿Y quién es el otro? Habían estado con el Señor. Ellos van a Samaria a darle el visto bueno a la iglesia, a mirar y a confirmar la iglesia de Samaria. Y ellos llegan a Samaria.
verso 15. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? Primer paso es arrepentirse y aceptar a Cristo en el corazón. Se convirtieron. Segundo paso, se bautizaron en agua. Tercer paso, bautismo del Espíritu Santo. Ahora va Pedro. Y comenzó Pedro a orar para que esa gente que se bautizó recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16. Porque aún no habían recibido, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Porque hay dos bautismos, el del agua y del Espíritu Santo. Ellos recibieron el bautismo en agua, pero no habían recibido del Espíritu Santo. Ahora que Pedro va, comienza Pedro y Juan a orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? Por la imposición de mano de Pedro y Juan, los que se bautizaron con Felipe recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea que por la imposición de manos se recibe también el bautismo del Espíritu Santo. La gente de Samaria era bautizada con el Espíritu Santo. Verso 19. Perdón, verso 18. Todos eran bautizados con el Espíritu Santo. Pero ahí en la iglesia estaba uno que no era bautizado ni si le ponían las manos. Entonces dice, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció ¿qué? Dinero. Dijo, todo el mundo ha recibido el Espíritu Santo menos yo. Yo necesito también tener lo que ustedes tienen. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que pagar para que me den ese don de sanar la gente? Porque el brujo no podía levantar paralítico, el brujo no podía hacer lo que Felipe hizo. Ahora los samaritanos creyeron a Felipe porque había una manifestación de poder distinta, poderosa, diferente al de la brujería. Y él se desespera porque él no recibe. Los demás miembros de la iglesia reciben menos Simón. Y él en el desespero le dice que le vendan el don del Espíritu Santo. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, nada más se metió con Pedro. ¿Sabe que Pedro una vez en Jerusalén llegó una pareja? Primero llegó el hombre diciendo y echó una mentira. Y Pedro dijo, perezca tú y tu dinero. ¿Y qué le pasó a Ananías? Se murió. Llegó la esposa Zafira, también se murió. Pedro tenía una unción tan grande que dice la Biblia que los enfermos los sacaban a las calles y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y ese Pedro que la sombra sanaba a los enfermos estaba ahora en Samaria. Y un brujo ahora quiere comprar el don que tiene Pedro. Denme a mí de eso. Y mire lo que hace Pedro. Mire verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? No es con dinero. Los dones de Dios son un regalo del cielo. Y Dios da dones a la iglesia para que la iglesia los utilice. No para beneficios económicos, no para pedir dinero por milagros. Ningún predicador puede pedir plata por sanidad. Ningún predicador puede cobrar los dones que Dios da. Son dones que son de Dios y Dios los da para que sean utilizados gratuitamente, porque son un regalo del cielo. No tiene que cobrar. Son beneficios del cielo, son gratuitos. Pero hoy en día conseguimos maestros, evangelistas, gente que ora y todo lo cobran.
piden dinero, lo que llaman, de ahí viene la cuestión de Simón, de ahí viene la simonía. ¿Qué es la simonía? Comprar los dones, comprar la parte, negociar con la religión. Eso es pecado ante Dios. No se cobran por orar por alguien, no se cobra. No se cobra porque alguien recibe un milagro. Si usted lee la Biblia, consigue que el apóstol Pedro sanó un paralítico en la puerta de la Hermosa. No le cobró. Usted no consigue en la Biblia que Jesús haya cobrado un milagro de tantos que hizo. Que la gente agradecida voluntariamente quiere donar algo a la iglesia, eso es otro problema, es otra cosa, de acuerdo, que la persona haga un pacto con Dios, eso es cuestión de la persona. Pero no se cobra por eso. Por eso entonces Pedro le dice: perezcas tú y tu dinero, porque has pensado que los dones de Dios se obtienen con dinero. No, no, no. Los dones de Dios se obtienen cuando tú te arrepientes y tú oras, cuando tú te conviertes de corazón, cuando tú ayunas, cuando tú buscas de Dios, los dones de Dios vienen. Entonces Simón no quería ayunar, no quería convertirse realmente, sino comprar con dinero el don de Dios. Y dice, verso 21. Mire las palabras que le dice Pedro. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Lo que Pedro le quiso decir: tú no tienes parte, no haces parte, no perteneces a este grupo de santidad y pureza que debe tener la iglesia. Y le dice: tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Un brujo puede convertirse, un brujo puede asistir a la iglesia, un brujo se puede bautizar, y puede estar al lado ayudando en la iglesia, y sigue practicando ocultismo. Puede engañar al pastor, puede engañar a los hermanos de la iglesia, porque simular ser evangélico se puede. Una pastora, yo les comentaba el domingo pasado que una pastora en estos días me dijo algo, que tenía un creyente que era el primero que llegaba a la iglesia, se bautizó y mantenía siempre en la iglesia. Y ella amanecía toda estropeada, toda golpeada, con moretones en la piel. Iba al médico, iba a todas partes y a ella no se le quitaba eso. Ella sufría mucho. Pero un día aquel hombre, miembro de la iglesia, cayó en una cama, se retorcía de dolor, pasaban los meses y sufría en el lecho, hasta que un día mandó a buscar a la pastora y le dijo: yo siempre fui brujo, yo me convertí en la iglesia, me bauticé, pero yo estaba infiltrado en la iglesia. Yo hacía todo en la iglesia, ayudaba a rodar silla, a componer, a hacer cosas, pero yo era brujo. Cantaba alabanza, participaba de todo lo que la iglesia hacía, pero practicaba la brujería. Y le dijo: yo la he mandado a buscar porque no soporto, estoy siendo atormentado en este lecho. Yo necesito confesarle que quien le latigaba a usted, quien le hacía daño, usted amanecía con moretones, era yo. Le hice la vida imposible en la iglesia. Y eso pasó hace poco. La pastora tuvo que hacerle una oración de arrepentimiento. Tuvo que perdonarlo. Y después murió.
Yo he estado en iglesias donde hay brujos metidos, que asisten y echan plata, dan ofrenda, dan diezmo, los dan pactados para que la iglesia no prospere. Se sientan en la iglesia, cantan alabanza, pero en la casa tienen los secretos, tienen en la casa los libros, en la casa tienen todos los instrumentos donde practican hechicería y vienen normalmente a una iglesia, a la escuela dominical. Tú no puedes servir a dos señores. No se puede practicar la brujería y ser cristiano. No, no, no. O eres una cosa o la otra. No puedes, la luz con las tinieblas no pueden tener contacto. Si hay algo peligroso es que un brujo se camufle en la iglesia, no sabe lo que le espera. Ahí estaba Simón, se bautizó, ayudaba a Felipe. Mire, veía los milagros, veía señales, pero no dejó la brujería. Estaba en el grupo de los cristianos, pero era del diablo. No pertenecía. Entonces no podemos tener secretos. No podemos tener oraciones. No podemos tener guardados libros de brujería, ni ningún instrumento, ni rito, ni nada que pertenezca a las tinieblas. Y ser cristiano no se puede. Por milagro de Dios no cayó muerto cuando Pedro le dijo: perezcas tú y tu dinero. Lo que Pedro le dice: debes morirte. No merecen, tú no tienes parte con esto. Porque habiendo visto milagro, habiendo visto la manifestación de Dios, su corazón no cambió. Siguió con su pacto satánico. Tenemos que ser creyentes genuinos. Yo casi nunca me gusta hablar en contra de religiones. Siempre presento a Cristo como la alternativa de salvación. Pero hay gente que va a la misa de la iglesia católica y sale a practicar brujería. Y revuelven idolatría con brujería a la vez. Van a la iglesia y son brujos. Cuando lo de Dios es totalmente distinto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cantidad de personas asisten a las iglesias cristianas y practican brujería. Yo pienso, iglesia, que si en caso que haya alguien que viene, se bautiza, canta y practica ocultismo, debe arrepentirse de corazón antes que venga el juicio de Dios sobre esa persona. Porque un día Dios se indignará por eso. Uno pregunta: ¿pero por qué Dios no lo castiga? Porque Dios es Dios de misericordia y le está dando la oportunidad. Como se la dio a Simón, por eso no se murió. Porque Dios quería que Simón, si él quería siendo importante, si él quería ahora a través del poder de Dios, él podía seguir sanando a la gente, pero ahora del lado divino. Pero él quería seguir usando su magia y su brujería. Y el apóstol Pedro dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Tú no haces parte realmente de los redimidos, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, tenía el corazón todavía cosas. Verso 22. Mire que Pedro lo que le dice: arrepiéntete. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si se arrepiente hay salvación.
Si se arrepiente, tiene oportunidad, puede servirle a Dios. Y Simón le da un consejo: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Una persona, por muy mala o bruja que sea, si se arrepiente, tiene salvación. Y es lo que Pedro está diciendo. Era miembro bautizado de la iglesia, estaba infiltrado, y ahora Pedro le dice: arrepiéntete, por si de pronto Dios tenga misericordia de ti. Entonces Simón responde: rogad vosotros pues a mí, Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él sabía que lo que Pedro estaba diciendo se podía cumplir en él. No sabemos si Simón se arrepintió o no. No sabemos qué pasó, porque el escritor no habla más nada de Simón. Esa es la historia de Simón. Y espero que no sea la historia de alguno acá en la iglesia. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel a Canaán, dijo: quiero que seas diferente a las demás naciones. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni quien practique. Y dice Dios: ni quien consulte a los muertos. No quiero nada de eso. Quiero un pueblo santo, limpio de toda brujería, de toda impureza. Porque todo lo que tenga que ver con ocultismo es del diablo. Y Dios nos ha llamado para ser un pueblo diferente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice el verso 25, y te colóquese de pie que ya terminamos el mensaje. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, a la iglesia madre, la comisión que fue. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. No participe, no acepte nada de brujería ni de ocultismo. No consulte nada de eso. Y dice Dios: no te lo permite Jehová, santo serás. Y una persona puede bautizarse en la iglesia y puede practicar ocultismo y puede venir a la iglesia hasta el día que Dios se revele y Dios lo avergüence y lo saque y Dios lo castigue porque quiere jugar con Dios. Todo era normal en Samaria. Se cantaban los coros, se oraba por los enfermos, Felipe ministraba todo y Simón estaba ayudando. Hasta el día que vino la manifestación del Espíritu Santo, se reveló lo oculto de la iglesia. Hay que orar que el Espíritu Santo venga. Cuando hay manifestaciones poderosas del Espíritu, los brujos serán avergonzados. Y si hay brujos infiltrados en la iglesia, Dios los descubre y los avergüenza si no se arrepienten.